En una vitrina de un museo balear descansa una espada de bronce, catalogada hace décadas como un simple objeto local. Durante años nadie la miró dos veces, pero cuando alguien analizó su metal, el resultado no tenía sentido. El cobre no venía de Mallorca ni de Menorca, procedía de cientos de kilómetros al sur, y una parte ni siquiera pertenecía a la península. Esa espada había viajado, y su historia de comercio es más grande que la de cualquier documento escrito de aquella época. La pregunta es inevitable: ¿de dónde vino realmente este metal y qué intentaba decirnos? Para entender por qué ese metal desconcertó a los investigadores, hay que volver a la historia que se contaba antes. Durante generaciones, las Islas Baleares del Bronce Final, entre el año 1000 y el 800 a.C., se describieron de una forma sencilla. Eran comunidades cerradas, vueltas hacia sí mismas, con una fuerte tradición guerrera. Su fama descansaba en los honderos, capaces de lanzar piedras con una precisión temida en todo el Mediterráneo. Pero más allá de esa destreza, se las consideraba un lugar apartado, un margen del mundo antiguo donde apenas llegaban ecos de lo que ocurría fuera. Bajo esa mirada, las espadas de bronce tenían una explicación cómoda. Se catalogaban como producción puramente local. El bronce se suponía extraído de la isla, la técnica se atribuía a manos de la isla, y el uso quedaba dentro de la isla. Todo empezaba y terminaba en el mismo pedazo de tierra rodeado de mar. Nadie se molestaba en preguntar de dónde venía el metal, porque el objeto ya parecía contar su historia completa. Era un arma, servía para pelear, ahí acababa el relato. La procedencia del cobre no era una pregunta interesante cuando la respuesta parecía obvia de antemano, y así quedó durante décadas. Las espadas dormían en sus vitrinas con una etiqueta que nadie discutía, encajadas en una imagen ordenada de islas simples y armas simples. Pero había un dato que no encajaba en esa versión tan limpia, un detalle que llevaba años esperando en silencio, guardado dentro del propio metal, listo para derrumbar todo lo que se creía saber. Ese dato estaba en la aleación. Cuando los primeros análisis químicos abrieron el metal de estas espadas, encontraron algo más complejo de lo esperado. No era bronce cualquiera, sino bronce ternario, una mezcla de cobre, estaño y plomo. Y ahí apareció el primer detalle curioso. La proporción no era la misma en toda la pieza. En la hoja, el plomo aparecía en menor cantidad. Eso tiene una lógica clara. Menos plomo significa un metal más duro, más resistente, capaz de aguantar el filo y el golpe sin ceder. La hoja tenía que cortar, así que se fabricó pensando en la dureza. En la empuñadura, en cambio, el plomo subía, y eso también respondía a una intención. Más plomo hace que el metal fluya mejor cuando está fundido, y eso facilita la fundición a la cera perdida, la técnica que permitía dar formas detalladas a esa parte del arma. Quien fabricó estas espadas sabía exactamente qué composición usar en cada zona. No era azar, era conocimiento técnico deliberado. Pero había otra cosa, y esta fue la que empezó a incomodar. Cuando los investigadores compararon esa mezcla con los minerales de las propias islas, los números no cuadraban. La composición no correspondía a lo que se podía extraer del suelo balear. El metal parecía venir de otro sitio. En su momento, esa anomalía quedó anotada, pero no pudo seguirse. Faltaba una base de datos amplia, una referencia isotópica que permitiera decir de dónde procedía realmente ese cobre. Sin esa herramienta, la pista se archivó como una rareza sin explicación. Y así, el objeto volvió a la vitrina. Durante años, nadie le hizo más preguntas. La respuesta seguía atrapada dentro del metal, esperando una tecnología capaz de leer la firma geológica escondida en cada átomo. Esa tecnología llegó, y su nombre técnico suena árido, pero la idea es simple. Se llama análisis de isótopos de plomo, y funciona como un GPS geológico incrustado en el metal. Todo el plomo del planeta se presenta en 4 variantes atómicas: plomo 204, plomo 206, plomo 207 y plomo 208. Lo interesante es que la proporción entre ellas cambia según el yacimiento. Cada mina tiene su propia mezcla, marcada por la edad de la roca y por la lenta desintegración del uranio y el torio que había en ella. Esa proporción es, en la práctica, una huella dactilar geológica. Y aquí está lo que convierte esto en una herramienta arqueológica. Esa firma no se borra. Cuando fundes el mineral, cuando lo mezclas para hacer bronce, cuando lo martilleas hasta darle forma de hoja, las proporciones isotópicas siguen intactas. El fuego cambia la forma del metal, pero no toca su identidad atómica. Así que una espada carga todavía la firma del yacimiento del que salió su cobre. El procedimiento consiste en medir esas proporciones en la pieza y compararlas con las de minas conocidas. Si los números encajan, tienes el origen. El bronce deja de ser un objeto mudo y se convierte en un rastreador que apunta a un punto del mapa. Hay un límite, y conviene decirlo. Si el metal se recicló o se mezcló con cobre de varias fuentes, la señal se enturbia y ya no apunta a un solo lugar. Por eso los
investigadores no se fían de un solo dato. Cruzan los isótopos de plomo con los elementos traza y, cuando pueden, con los isótopos de estaño. Cuando aplicaron todo ese aparato a las 18 espadas baleares, el resultado no fue difuso. Apuntó a un lugar muy concreto del sur de España. Ese lugar tiene nombre: Linares, en la provincia de Jaén, un distrito minero del Alto Guadalquivir, famoso desde la antigüedad por sus vetas de plomo y cobre. La firma isotópica de las espadas encajó con esa zona con una precisión incómoda. Y digo incómoda porque Linares está a más de 500 kilómetros de las Baleares. Piénsalo un momento, el cobre que dio forma a esas hojas no salió de un afloramiento cercano en Mallorca ni en Menorca. Viajó desde el interior del sureste peninsular, cruzó el mar y llegó a las islas convertido en materia prima para armas. Una fracción menor de las muestras apuntaba además a otro origen: Cerdeña. Dos fuentes distintas, dos direcciones del Mediterráneo occidental, confluyendo en el mismo taller insular. Aquí es donde el mapa que teníamos en la cabeza empieza a romperse. La idea cómoda era que las comunidades baleares fundían su propio metal, aisladas, produciendo objetos locales para un mundo local. Ese relato ya no se sostiene. Para tener una espada de Linares en la mano, hacía falta una cadena de intercambio que moviera cobre desde las minas de Jaén y desde Cerdeña hasta un punto en medio del mar. Eso convierte a las islas en algo que no esperábamos. No eran la periferia olvidada del Mediterráneo, eran un nodo, conectado a las mismas rutas que transportaban metal por todo el occidente, las mismas rutas que pronto pisarían los comerciantes fenicios. La espada deja de ser un arma y pasa a ser una firma comercial, la prueba física de una red que nadie les había atribuido. Y esto es solo lo que vemos al mirar 18 piezas de un archipiélago. Si ampliamos la lente, si retrocedemos hasta ver el mapa completo, el mismo patrón aparece una y otra vez, a una escala que cuesta imaginar. Retrocedamos hasta el Mediterráneo oriental, al año 1320 a.C., frente a la costa sur de Turquía. Allí, a más de 40 metros de profundidad, descansa el pecio de Uluburun, el barco naufragado más famoso de la Edad del Bronce. Su cargamento es la prueba definitiva de lo que estamos hablando. En su bodega viajaban 10 toneladas de lingotes de cobre y 1 tonelada de estaño. Cuando los investigadores analizaron las firmas isotópicas de ese metal, el mapa que dibujaron no tenía fronteras. El cobre procedía de Chipre, el estaño, en cambio, apuntaba a lugares que cuesta pronunciar en el mismo aliento: minas repartidas por Turquía, por Uzbekistán y por Tayikistán, en pleno corazón de Asia Central. Piensa en la distancia. Ese estaño cruzó estepas, montañas y mares antes de acabar en la bodega de un barco frente a Anatolia. Y ese barco se hundió antes de llegar a su destino, congelando para siempre una fotografía del comercio a escala continental. Pero el caso más asombroso está en el otro extremo, en lingotes de estaño recuperados de pecios frente a las costas de Israel y del sur de Francia. Los análisis dieron un resultado que nadie esperaba. La firma isotópica coincidía con las minas de Cornualles y Devon, en el suroeste de Gran Bretaña, a más de 4.000 kilómetros de distancia. No es una coincidencia forzada. Ese estaño se formó geológicamente hace 291 millones de años, una edad que descarta por completo las minas de Anatolia o de Asia Central. La química es inequívoca. El metal salió de las Islas Británicas, bajó por el Atlántico, rodeó la península ibérica y se repartió por todo el Mediterráneo. Y aquí aparece el patrón que lo explica todo. El metal viajaba en bruto, como lingote anónimo, recorriendo miles de kilómetros antes de convertirse en espada. La forja era el último paso de una cadena larguísima. Cuando un guerrero empuñaba su arma, sostenía sin saberlo el producto final de una red que unía Cornualles con Chipre y Tayikistán con las Baleares. Una espada de la Edad del Bronce no es solo un arma. Es un fósil de globalización, la firma de un comercio planetario que existía 3000 años antes de que tuviéramos una palabra para nombrarlo. Pero todo esto tiene matices que conviene no ignorar. Los isótopos de plomo son una herramienta poderosa, pero no lo cuentan todo. Lo que identifican es la región minera de origen, la geología concreta de la roca de la que salió el metal. Nos dicen de dónde procede el cobre o el estaño, no la ruta exacta que siguió, ni quién lo cargó en un barco, ni cuántas manos lo tocaron por el camino. El punto de partida está claro, el viaje intermedio sigue siendo, en gran parte, una hipótesis. Y hay un problema añadido, el reciclaje. En la Edad del Bronce, el metal se fundía una y otra vez. Cuando mezclas cobre de dos yacimientos distintos en un mismo crisol, sus firmas isotópicas se combinan y producen un resultado híbrido, que puede apuntar a una tercera mina donde nunca estuvo ese metal. Un falso positivo capaz de despistar a cualquier análisis. Por eso conviene ser prudente con las Baleares. La conexión fenicia encaja con la cronología y con las rutas comerciales que conocemos, pero las espadas por sí solas no la demuestran. Es una interpretación razonable, no un hecho probado. Afirmar que un fenicio forjó esa hoja sería ir más allá de lo que la evidencia sostiene. Lo que sí es seguro es suficiente para asombrar.
El metal de esas espadas no era local. La red de intercambio existía, funcionaba y alcanzaba distancias continentales. Y las islas del Mediterráneo occidental nunca estuvieron aisladas del mundo. Sobre esa base firme podemos construir el resto de la historia. Volvamos a la vitrina. Ahí sigue la espada, exactamente igual que al principio. La misma hoja de bronce, el mismo filo, el mismo brillo apagado por los siglos. Pero ahora la miras distinto. Ya no ves solo un arma, ves un mapa, las rutas que cruzaron el Mediterráneo, las minas de media Europa, las manos que fundieron y transportaron ese metal hasta convertirlo en filo. Todo eso está comprimido en un objeto que cabe en una mano. Durante décadas, frente a esta vitrina, la pregunta fue siempre la misma: ¿para qué servía esta arma? Y la respuesta era obvia: para pelear, para matar, para defender. Esa pregunta tenía una respuesta fácil, y por eso nunca abrió ninguna puerta. La pregunta que faltaba era otra: no para qué servía, sino de dónde vino lo que la hizo posible. ¿De dónde salió el cobre? ¿De dónde salió el estaño? ¿Quién movió ese metal a través de un continente entero antes de que existieran los mapas, las fronteras o las banderas? Esa pregunta lo cambió todo, porque el pasado no estaba escondido porque fuera mágico. No había ningún secreto guardado a propósito. Estaba escondido por una razón mucho más simple. Todavía no sabíamos hacerle la pregunta correcta. La espada llevaba siglos contándonos su historia. Solo tuvimos que aprender a escuchar de otra manera